¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1. Brutal. La ejecución de un candidato en Sonora. Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme por Movimiento Ciudadano, fue atacado a tiros en plena calle y a la luz del sol mientras repartía sus volantes de propaganda. Murrieta era un candidato peculiar. Fue procurador de justicia de Sonora de 2004 a 2012 y ahora fungía como abogado de la familia Levarón, varios de cuyos miembros, incluidos niños, fueron horripilantemente masacrados hace unos meses. Con este crimen suman ya 79 los políticos asesinados durante el proceso electoral de este 2021. Por lo pronto, la secretaria de Gobernación condenó el cobarde y lamentable asesinato y el propio presidente López Obrador envió su pésame a sus familiares y prometió que se hará justicia. A ver, el qué, ahí está. El candidato Abel Murrieta fue ejecutado. A mí me preocupa el cómo. ¿Por qué de ese modo tan notorio y cínico? ¿Para quién el mensaje? ¿Para otros candidatos? ¿Para los electores? Urgen respuestas. La 2. No pasa de este fin de semana. México habrá de llegar a los 220,000 muertos por complicaciones con el COVID-19. Esto según las cifras oficiales, porque otras fuentes señalan lo contrario. Un estudio del Instituto Métricas y Evaluación de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington tiene otros datos. Hasta el pasado 3 de mayo, la Secretaría de Salud reportaba 217,694 muertos por la pandemia. Sin embargo, la Universidad de Washington estimaba que para esa misma fecha las defunciones por COVID de nuestro país eran en realidad el triple. Esto es 617,127 muertos. Esto nos colocaría por arriba de Brasil y solo después de Estados Unidos y la India en cuanto al número de fallecimientos por coronavirus. En contraste, las autoridades de salud nos recuerdan todos los días que durante 17 semanas consecutivas los niveles de contagio en México han ido a la baja, así como también las hospitalizaciones. Solo el tiempo nos dirá finalmente quién dice la verdad. La 3. Cuando el río suena. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en sus recorridos por los estados la gente le pide, reelíjase, reelíjase, aunque él insiste en que nunca buscará la reelección. Y al ser cuestionado y a pregunta expresa de que si además de haber firmado la no reelección, firmaría ahora un documento que lo comprometa a no buscar la extensión del mandato, aseguró que es necesario. Relíjase. Relíjase. Decía, no, que no ven, que ya estoy chocheando y que además soy partidario de la no reelección, soy maderista. Ya hasta el 24 y me jubilo. En tanto, para la presidenta de la Cámara o de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri Riancho, el discurso sobre la reelección presidencial del político de Macuspana es igual, nada más le falta el bigote, es igual al de Porfirio Díaz, dice. Esta es nuestra historia. Y el presidente de la República, que le gusta tanto apelar a ella, tiene que recordar, yo no lo veo, aun cuando tengan ambos una cabeza blanca, las canas muy bonitas, blancas, que tenga aspiración a ser el Porfirio Díaz del siglo XXI. No lo veo, no lo espero, no lo quiero. Bueno, son algunos de los ingredientes políticos que se dan en el contexto del proceso electoral del 6 de junio y con tintes hacia la sucesión presidencial del 2024. En fin, que nos falta mucho todavía por ver y escuchar. La 4.
Tanto es el poder del ejército en México que no necesita dar golpe de Estado. ¿Quién asegura esto? La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, en un análisis titulado México militarizado, la guerra se perdió pero la paz no llega, en sus conclusiones se lee que en México el peso de los militares es tan grande que no habría falta un golpe de Estado para hacerse del poder. El análisis de Stephanie Brewer de WOLA apunta que América Latina tiene un largo historial de azonadas, golpes de Estado y dictaduras, y que la acumulación de poder de las Fuerzas Armadas suele encender las alarmas en muchos países, pero en México no. Brewer asegura que es tanta la influencia de los militares que sin construir un gobierno de las Fuerzas Armadas toman decisiones que influyen en el futuro de la nación. Los militares y marinos participan hoy en Santa Lucía, el Tren Maya, puertos, aduanas, el Banco del Bienestar, el corredor interoceánico, pero de seguridad, nada. Así que a mayor papel protagónico de las Fuerzas Armadas, mayor la inseguridad. La 5. Y que los 700 años de Tenochtitlan se convirtieron en los 700 elogios para Sheinbaum. Y es que el festejo en el Templo Mayor pasó a segundo plano y se convirtió en un acto político de apoyo total a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a solo 10 días de la tragedia de la línea 12. Al presidente López Obrador casi se le acaba el diccionario. Y aquí en la ciudad, en la capital de la República, en la que los aztecas llamaban el ombligo de la luna, gobierna una mujer excepcional, trabajadora, honesta, inteligente y de profundas convicciones humanitarias. Me refiero a la compañera Claudia Sheinbaum. Bueno, hasta la invitada de honor Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, expresa en Brasil, se deshizo en elogios para la jefa Claudia. Espero, Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno de la Ciudad de México, que obtengas el merecido nombramiento como la mejor alcaldesa del mundo por su trabajo en tiempos de pandemia. Sería un reconocimiento por tu excelente gestión y desempeño, y también el reconocimiento a tantas mujeres que como tú hacen de la política un ejercicio de dignidad, de lucha por la ciudad, por la ética y por el compromiso público. ¿Qué tal, eh? Solo hubo un asistente muy serio y meditabundo que apenas se aplaudió por cortesía. Se llama Marcelo Ebrard y trabaja de secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de la Cuarta Transformación. La 6. Es conocido popularmente como el rey de la mezclilla, un hombre siniestro que alcanzó cierta notoriedad al ser denunciado por la periodista Lidia Cacho en su libro Los demonios del Edén. Se le acusa de ser parte de una red de pederastía. Al verse acorralado, recurrió a su amigo, el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, a quien bautizara como el Gober Precioso. Lidia Cacho fue detenida y torturada durante su traslado de Cancún a Puebla y ya después en un penal del estado. Hoy, 15 años después, Kamel Nassif ha sido detenido por las autoridades de Líbano, donde se encontraba refugiado desde hace algún tiempo. El mismo infortunio vive su entonces cómplice, el Gober Precioso, preso en un penal en Quintana Roo. Al dar a conocer la captura del empresario de origen libanés, Lidia Cacho lo describió así en su cuenta de Twitter. Escuchen. Empresario tratante de niñas que orquestó mi tortura. Compró niñas pequeñas para prostituirlas, lava dinero y evadió al fisco en los Estados Unidos. 15 años después, hashtag aquí nadie se rinde. Tú eres el héroe de esta película, papá, decía Kamel a Marina al celebrar la captura del periodista. Hoy, ambos son protagonistas de su propia película. La 7. Las imágenes de la destrucción son cada vez más impactantes y la numeralia de la violencia cada vez más alarmante. En una ofensiva feroz, el ejército israelí atacó el enclave palestino de la Franja de Gaza desde las primeras horas de este viernes.
En un despliegue sin precedentes, se combinaron bombardeos aéreos y misilísticos con fuego de artillería incesante. Según fuentes palestinas, estos ataques han provocado hasta ahora 109 muertos, incluidos 28 niños, y al menos 600 heridos. Israel justifica su ofensiva argumentando que los palestinos han lanzado más de 1.600 cohetes hacia territorio israelí, aunque el 90% de ellos fueron interceptados por su sistema antimisiles Domo de Hierro a base de drones. Ha trascendido que el ejército israelí se prepara ya para una invasión con tropas terrestres. La guerra total, la historia sin fin. La 8. Vaya paradoja. Por un lado, las lluvias provocan severas inundaciones en la capital del país y por el otro, la sequía castiga al sistema Cutzamala. Y es que a partir de este domingo 16 de mayo habrá una reducción de abasto de agua en la Ciudad de México y el Estado de México. La Comisión Nacional de Agua informa que la disminución en la entrega del vital líquido será gradual hasta el 1 de junio, a causa de los bajos niveles de reservas del sistema Cutzamala. La reducción del volumen será compensada con un incremento del caudal que ingresa al Valle de México por el sistema Lerma, aclara la Conagua. Así que, por favor, hagamos un uso más eficiente del agua y al mismo tiempo no tiremos basura en las coladeras para evitar inundaciones. Les recuerdo, del 16 de mayo al 1 de junio habrá menos agua en la capital y el Estado de México. Y a sacar el paraguas porque se pronostican lluvias por la tarde y el Valle de México y ya ven que se vienen fuertes. La 9. De última hora, el gobierno capitalino anuncia que la Ciudad de México continúa en semáforo amarillo por COVID-19 del 17 al 23 de mayo. A partir del próximo lunes aumenta 1 hora el servicio al interior de los restaurantes, por lo que podrán cerrar hasta las 11 de la noche. Además, se permitirán 6 comensales por mesa cuando éstas estén al interior de los restaurantes y hasta 8 clientes por mesa cuando se encuentren al exterior. Buenas noticias sin duda para los dueños de fondas y restaurantes, un sector que resultó especialmente afectado en las primeras etapas de la pandemia. Por otra parte, aumenta también el aforo a un 30% de ocupación en los siguientes establecimientos. Tomen nota: acuarios, boliches, parques de diversiones, casinos, casas de apuestas, gimnasios y centros religiosos. Qué bueno por todos los capitalinos y por quienes dependen para su sobrevivencia de este tipo de negocios. Pero no hay que dejar de lado el seguirnos cuidando, el continuar con las medidas de prevención que ya conocemos todos, ¿no? La sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado de manos y el empleo de gel antibacterial. Solo así lograremos salir adelante de esta pesadilla. Bueno, pues con el sol acompañado de los Beatles y Chantal, llegamos al final de hoy. Pero recuerden que de lunes a viernes los esperamos aquí, en 10 a las 2.